Bienvenidos a Caminando con Jesús. En las pláticas anteriores vimos el origen del mal con la caída de los ángeles y también vimos el pecado original, así como la existencia de los demonios y del infierno. Recordemos que la existencia de estas realidades no puede ser negada, bajo riesgo de ponernos fuera del contexto bíblico y eclesiástico, como mencionó el Papa Paulo VI en 1972. Sabemos que los demonios son seres de naturaleza angélica, no sujetos a la materia y por lo tanto invisibles a nuestros ojos. Solo podemos ver sus nefastos efectos tanto en nuestro corazón como en el mundo. Se alimentan de odio hacia Dios y hacia los seres humanos, pero como ni todos los demonios juntos le pueden hacer algo a Dios, van seduciendo las almas de hombres y mujeres, conduciéndolas por el camino perverso del pecado, con el fin de que se condenen y se pierdan. Por supuesto que no todo pecado se debe directamente a la acción diabólica, como nos dice la Suma Teológica, pero lo que sí es verdad es que quien no se vigila a sí mismo con cierto rigor moral, se expone al misterio de iniquidad a la que se refiere San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, volviéndose a veces muy problemática la alternativa de su salvación. Existen dos formas en que los demonios procuran males a los hombres, y esto es a través de una acción ordinaria y otra extraordinaria. No obstante, aunque la acción extraordinaria es más aparatosa y llama más la atención, la vía maestra causante de un mayor número de víctimas es la acción ordinaria mediante la tentación. Así es que abarquemos primero esta acción ordinaria. Todos somos víctimas de la tentación. Es sin duda una experiencia bien conocida, ya que sufrimos su asedio todos los días, y el diablo busca aquellos momentos en los que nos encontramos cansados o debilitados en el ámbito físico, psicológico o espiritual. Jesús mismo aceptó ser sometido a dicha experiencia. Después de ser bautizado, dice la Escritura, fue impulsado por el Espíritu al desierto, y luego de pasar 40 días en ayuno, al final sintió hambre. El demonio aprovechó esa situación para tentar a nuestro Señor. Como vemos, es el Espíritu Santo que lleva a Jesús al lugar de la tentación. Es decir, esta experiencia la tenía contemplada ya Dios Padre para su Hijo, aunque pueda parecernos un poco extraño. Sin embargo, de la misma manera, Dios puede llevarnos a situaciones en las que podemos vernos tentados, todo con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Y a su vez, también sabemos que el diablo va a tratar de interferir, de intervenir de diferentes maneras con el fin de hacernos caer en el pecado. Dios, en su infinita sabiduría, permite las tentaciones porque en la vida de fe de la persona son un ingrediente necesario, indispensable, para crecer en la santidad, y en este sentido caen dentro de la voluntad de Dios para con nosotros. Es indudable también que a lo largo de nuestra vida encontraremos muchos enemigos, obstáculos y muchas tentaciones, especialmente cuando nos disponemos a servir a Dios. Pero resulta muy reconfortante saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto de tentaciones antes que nosotros, y ahora nos enseña con la fuerza de su palabra y viviendo en íntima comunión con Él a salir triunfantes de la prueba. Pero ¿cómo logra tentarnos el enemigo? Pues lo hace actuando en nuestra dimensión natural, es decir, a través de nuestras debilidades y heridas interiores, así como también en las ocasiones de pecado que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. Primero, aparece la voz tentadora o el susurro externo de Satanás, que nos insta a pecar. Y a la vez también vamos experimentando un deseo interno, llamado concupiscencia, que empuja a ceder a la tentación, a aceptar la insinuación del diablo.
Así que los propios malos deseos terminan por arrastrar y seducir a la persona que lo consiente. De esta manera la tentación es peligrosa porque es difícil de extraer de nuestros pensamientos, de nuestras palabras o sentidos. Es necesario tener un cuidado en el discernimiento, en la inteligencia espiritual. De otra forma, hacerle caso a nuestra conciencia, porque a veces se nos presenta la tentación como si fuera algo sutil o que podría pasar por bueno. Y empezamos a escuchar, mira, con esto vas a poder ayudar a mucha gente, o esto te va a hacer bien. Por eso es importante saber que existe, cómo actúa, y así reconocer las garras del tentador y rechazar lo que nos conduce al pecado, aceptando en cambio las buenas inspiraciones que provienen de Dios. También es necesario custodiar nuestro corazón y nuestros sentidos externos de lo que vemos, de lo que escuchamos, leemos, decimos y con quién nos juntamos. Otro punto importante es tener nuestra conciencia bien formada, es decir, tener una conciencia recta, la cual se adquiere no elevándose uno mismo, o peor todavía, a la cultura dominante, a lo que está de moda, sino ir conformando la propia voluntad a la de Dios, a sus enseñanzas, y que estas enseñanzas se van resumiendo al máximo en los 10 mandamientos, que no son otra pesada carga como algunas personas los perciben, sino que conforman un estilo de vida para nuestra salvación y felicidad. Otro problema muy importante en nuestra época es la pérdida del sentido del pecado, ya que esto ayuda a Satanás a actuar casi sin molestias por su acción ordinaria, porque induciendo al hombre a pecar, lo separa progresivamente del amor de Dios. Oímos con mucha frecuencia, todo es lícito, todo se vale, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Y he aquí sus terribles sugestiones para debilitar la conciencia del ser humano y conducirlo sobre los caminos de perdición, a la cerrazón del corazón, al egoísmo, a la soberbia, a la falta de perdón, a la inmoralidad tan difundida hoy, a hacer todo por dinero o por poder, todo esto con el fin de matar paulatinamente el alma. Es importante por ello ir desarrollando la prudencia y una voluntad firme para poder identificar todas aquellas situaciones que nos pongan en peligro espiritual y huir de ellas antes que consentir las ocasiones de pecado, ya que nos exponemos terriblemente a caer. Acercarnos al pecado es ponernos en un riesgo, en un peligro totalmente innecesario. La Sagrada Escritura nos alerta en el libro del Eclesiástico. Corazón obstinado mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. También nos dice, huye del pecado como de la serpiente, porque si te acercas te morderá. Dientes de león son sus dientes que quitan la vida a los hombres. Por ello debemos aprender a evitar estas ocasiones, o lo que viene a ser lo mismo, no ponernos en tentación. También pedimos a nuestro Padre Celestial, en la oración que Jesús nos enseñó, que no nos deje caer en ella, que no nos deje sucumbir, porque ni Dios es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate, y este combate es entre la carne y el espíritu. Esta petición también implora al Padre que nos conceda el espíritu de discernimiento y de fuerza. Por otra parte, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2848, que no entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos amos. Así es que si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para
dejarnos conducir por el Espíritu Santo. La primera carta a los Colosenses nos dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su propia agonía. Ahora vamos a ver algo de la acción extraordinaria. Esta acción extraordinaria la ejerce el demonio a través de varios disturbios preternaturales. La palabra preternatural viene del latín preter, que significa fuera de nuestro alcance, y es toda acción más allá de la naturaleza humana, pero posible a la naturaleza angélica, tanto buena como mala. En este caso, a los ángeles caídos. En este rubro caen todas aquellas afecciones que los demonios ejercen contra los seres humanos con el fin de influir negativamente en las personas, provocándoles miedo hacia ellos y sobre todo desconfianza de la misericordia y de la omnipotencia divinas. Existen 5 tipos de esta acción extraordinaria. La primera, la infestación, que va dirigida a lugares, objetos o seres vivos no personales, y 4 que son afecciones personales, como son la vejación, la influencia u opresión, la obsesión y la forma más aparatosa y grave, que es la posesión. Esto no quiere decir que fuera de la posesión el resto de las afecciones sean menos dolorosas para las personas que las sufren o que no requieran atención. No, todas requieren atención. Empezaremos con la infestación. Aquí es donde las fuerzas malignas actúan sobre las casas, objetos, animales y plantas. Sin embargo, los verdaderos destinatarios, las víctimas de esta acción diabólica, siempre son los seres humanos. La variedad de fenómenos que podemos encontrar es muy amplia, pero algo que resulta muy importante es evaluar si son atribuibles a causas naturales y si son verificables o no. Esto último con el fin de ver si el fenómeno está asociado al lugar o está asociado a la persona. A veces no es tan fácil, pero resulta muy útil investigar si en las casas se llegaron a celebrar sesiones espiritistas o sesiones de sectas satánicas o masónicas, algún rito mágico o cualquier otra actividad relacionada con el ocultismo. Sin embargo, la solución siempre es la misma: oración de liberación, oración personal y vida sacramental, y si se puede que toda la familia participe, mejor. Y ayudan mucho también las bendiciones a las casas, a los objetos y animales. ¿Pero qué manifestaciones puede haber? Bueno, luces o aparatos eléctricos que se encienden y se apagan sin ninguna intervención humana, escuchar pasos, voces misteriosas o gritos, golpes o arañazos en los muros o techo, olores intensos y desagradables como a caño, plagas de insectos que se presentan habitualmente en forma súbita, incluso en lugares inusuales, por ejemplo en el congelador, objetos que se mueven o vuelan. Todo esto por nombrar solo algunos. Vamos con la vejación. Este segundo tipo abarca los clásicos y verdaderos ataques físicos, que aunque pueden afectar el cuerpo, se producen fuera de este. Las personas en este caso pueden sentir o presentar arañazos, moretones, quemaduras o hasta fracturas. Puede haber daños materiales, incendios o robos que no tienen explicación. Un tercer punto abarca la influencia u opresión. Esta influencia afecta interiormente a la persona, produciendo casi en forma súbita una secuencia, una cadena de enfermedades en las que no se encuentra causa aparente o que no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Muchas veces se encuentra dolor
intenso en alguna parte del cuerpo, mayormente punzante, sin signos visibles de alguna afección. En el área de los afectos puede haber ruptura entre la pareja, conflictos graves en la familia o al contrario, un compromiso extraño entre una pareja por demás incompatible. En lo laboral, pérdida inexplicable del trabajo, conflictos con el jefe o con los compañeros con los que no había antes. Puede haber también quiebre económico que parece haber salido de la nada. Puede también abarcar esta influencia la dimensión onírica, quiere decir de los sueños, a través de pesadillas que parecen ser muy reales y en las que frecuentemente se presentan situaciones demoníacas. También es frecuente que se encuentren coexistiendo otras acciones demoníacas extraordinarias. Ejemplos de vejaciones y de influencia los vemos plasmadas en la escritura, en el libro de Job, hay muchas, en el capítulo 9 y el 12 de Mateo, así también en la vida de los santos como el santo cura de Ars, el santo padre Pío de Pietrelcina y la madre Santa Teresa de Calcuta. Vayamos ahora con la obsesión. La obsesión es un tipo de agresión espiritual en la que el demonio provoca en la persona pensamientos repetitivos, superiores a su capacidad de resistirlos, también extraños a su manera de pensar, pero que se van fijando profundamente en su psique. Puede también haber alucinaciones visuales, auditivas o rumores de personajes oscuros o de otras figuras horrendas. En otros casos puede existir el impulso de autolesionarse o de hacer daño a los demás, o el de realizar incluso una profanación. Y en los individuos más jóvenes puede haber confusiones sobre su propia identidad sexual. Aquí podemos citar como ejemplo de obsesiones sufridas nuevamente el caso del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Este tipo de obsesión por sí misma no desactiva la mente o la voluntad de la persona, pero lo que sí es que dificulta su relación con el entorno. Cabe señalar que estos disturbios son muy similares, muy semejantes a las enfermedades de tipo mental. Por eso hay que tener también mucho cuidado. Y por último, vamos a tratar la posesión. La posesión es la fuerza que ejerce el demonio sobre una persona tomando violentamente el control de su cuerpo. Por lo tanto, vemos cómo la persona empieza a caer en trance, pierde el conocimiento, dejando el control, el lugar al espíritu inmundo que usa su cuerpo para hablar, para agitarse, para blasfemar, pudiendo ejercer una fuerza por encima de la capacidad de la persona. Las manifestaciones aquí en las posesiones son también muy variadas, pero algo que es muy importante señalar es que ese espíritu inmundo no puede tomar posesión del alma de quien sufre la posesión. Difícilmente la posesión es permanente, sino que se va presentando como por crisis desencadenadas por varias situaciones, tanto por el mismo exorcismo, por una misa, por oraciones o bendiciones, o simplemente por la entrada a algún lugar sagrado o contacto con objetos benditos. En la mayoría de los casos, las manifestaciones, como ya señalé, son muy evidentes y aparatosas, pero hay casos más difíciles que son cuando aparentemente no hay ninguna manifestación y la persona queda sin hablar, queda callada, lo que puede deberse a la actuación de un demonio mudo. Independientemente de las acciones extraordinarias que se presenten, es necesario, es primordial hacer una valoración en forma muy prudente y detallada, con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en medicina, en psiquiatría y con un sacerdote entrenado en este campo o directamente por el exorcista. Entre las cosas que se valoran se hace un discernimiento espiritual. Y aquí en este discernimiento espiritual es muy común encontrar que la persona ha incurrido en prácticas esotéricas y ocultistas
de las que trataremos en pláticas posteriores. Debemos recordar que a través de la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, iniciada en los orígenes del mundo y que durará hasta el día final. Enzarzados en esta pelea, pues estamos todos, ¿no? Y todos debemos luchar continuamente para acatar el bien y solo a costa de grandes esfuerzos y sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios, seremos capaces de mantenernos en la unidad con nosotros mismos y sobre todo en la comunión con Dios. Pues muchas gracias por su atención y esperemos vernos en el próximo episodio.